Tengan todos, estimados estudiantes, muy buenos días. El día de hoy vamos a desarrollar la sesión decimoquinta. Permítanme compartir el PPT. Ujú. ¿Me confirman, por favor, si se logra ver? Sí, doctor. Sí, Ok. se visualiza. Nuevamente tengan todos muy buenos días. La sesión anterior, chicos, chicas, nosotros desarrollábamos lo que corresponde a el testamento. Esta institución, acto jurídico testamentario, haciendo un recordaris de la sesión anterior, tenemos testamentos ordinarios y testamentos especiales, considerando que la especialidad, como lo conversábamos en la sesión anterior, se da en base a circunstancias coyunturales que le impiden a las partes otorgar un testamento ordinario de las situaciones de una forma ordinaria, por lo que por la coyuntura que están pasando va a tener su especialidad. Ojo, hay que tener en cuenta no en base a la persona. Tenemos así los testamentos ordinarios, testamento cerrado, testamento por escritura pública, testamento hológrafo y los especiales establecidos dentro del ordenamiento sustantivo civil tenemos el militar y el marítimo. Es así como teniendo la institución testamentaria en específico las formalidades de acto jurídico, sí, pero este es un acto jurídico como lo conversábamos sui generis. Hay algunas tipologías que vamos a ver de la nulidad, anulabilidad, pero previamente en base a la voluntad, y lo conversábamos en la anterior sesión. La base de este acto es la voluntad y puede revocarse en cualquier momento. Hicimos nosotros el ejemplo de el caso de hicimos el caso del testamento hológrafo, que es el más simple, lo conversábamos en la sesión anterior, y que yo podría eh, otorgar, pues en cada semana un testamento y revocar el anterior. Hay que eso tenerlo muy, muy en cuenta. Ahora, la revocación es el acto por el cual el testador deja sin efecto total o parcialmente su testamento anterior, dejándolo sin valor en esa medida. ¿Sí? El tratadista aquí expresa que las disposiciones testamentarias entran en vigor al morir el causante. Mientras el causante vive, no le obliga. El causante puede revocar todo el testamento y cualquiera de las disposiciones testamentarias. Esto es una consecuencia de la libertad de testar. Es así que mediante una revocación o la revocación va a ser la manifestación de voluntad del testador mediante el cual se deroga el testamento válidamente otorgado. Revocar el testamento implica quitarle la futura eficacia al testamento expedido, otorgado, por lo que en adelante no será considerado como la expresión de última voluntad del testador. Ahora, por otro lado, el testamento va a tener la peculiaridad de ser revocable y eso lo vimos en sus características o caracteres en la sesión anterior. Y esto se puede observar
básicamente en el artículo 798, ¿sí? 798. Y nos dice, el testador tiene el derecho de revocar en cualquier tiempo sus disposiciones testamentarias. Toda declaración que haga en contrario carece de valor, ¿sí? En cualquier momento, ¿sí? Si hubiera dentro del acto jurídico testamentario eh, una cláusula que diga que este acto jurídico testamentario es irrevocable, se tendrá esa cláusula como no puesta. Ahora, por otro lado, también debemos de considerar las distintas formas de revocación. La primera de ellas, la revocación expresa, ¿sí? La misma que también puede ser total, la misma que puede ser parcial o de alguna de las disposiciones que se han dado, se han establecido. Solo puede ser hecha por otro testamento, cualquiera sea su formalidad conforme lo prescribe el artículo 799. Es así que prescribe que la revocación expresa del testamento, total o parcialmente, o alguna de sus disposiciones, solo puede ser hecha por otro testamento, cualquiera sea su forma. El principio es de que todo testamento posterior revoca al anterior si es que lo dice expresamente. Cualquier clase de testamento puede revocar, otro también de cualquier clase. La única formalidad que se exige es que el revocatorio sea mediante un testamento. Así, un simple testamento hológrafo puede revocar uno más formal como es el de escritura pública. También, como conversábamos, se tiene la revocación tácita, ¿sí? La revocación tácita. Opera por resultar incompatibles las disposiciones de un testamento posterior prevaleciendo sobre las de uno anterior. Y cuando el testador ejecuta actos con efectos revocatorios, como puede ser la disposición de bienes. Ejemplo, en un testamento se dispone de un bien inmueble, ¿sí? Y el testador, 4 años antes de morir, vende ese bien inmueble, el único que iba a heredar, el único del que había dispuesto en testamento. ¿Qué significa esto? Tentativamente aquí ha cambiado de parecer, ha revocado tácitamente el testamento, porque el bien que iba a ser materia de disposición testamentaria, pues ya no existe dentro de su esfera de dominio. Ahora, en forma total y en forma parcial. La totalidad o parcialidad de la revocación está referida a la integridad del testamento en un caso o a parte del mismo en otro. Como su mismo nombre lo indica, total significa de la integridad del testamento, de un todo. Mientras cuando hablamos sobre la parcialidad o parcialmente, no necesariamente implica la mitad, podría ser el 20%, 30, 40, no se estima un monto en puridad. Ahora, también tenemos, por otro lado, la reviviscencia del testamento anterior. Ojo, esta figura es denominada retractación.
o revocación de la revocación. Y va a consistir, de su propio nombre, pueden aludir a qué nos referimos, en revivir las disposiciones otorgadas en un primer testamento que fue revocado por un segundo, el cual a su vez se revoca. ¿Sí? He allí específicamente que el artículo 800 considera esta institución, estableciendo en puridad si el testamento que revoca uno anterior es revocado a su vez por otro posterior, reviven las disposiciones del primer testamento, a menos que el testador exprese voluntad contraria. Por otro lado, dentro de las disposiciones que se tienen, esta voluntad para disponer del patrimonio, hay que tener en cuenta que esta revocación de un testamento cerrado se encuentra regulado específicamente en el artículo 802, prescribiendo: el testamento cerrado queda revocado si el testador lo retira de la custodia del notario. Ahora, hay que tener en cuenta que el testamento cerrado es aquel testamento que tiene intervención notarial. Intervención notarial. Aquí hay que considerar, aquí hay que ver y establecer este tipo de revocación del testamento. El testamento cerrado es aquel en el que participa notario y dos testigos, en el cual el testador va a la notaría, ¿sí? Y en esa notaría va a dejar un sobre lacrado al notario y el notario va a extender un acta, haciendo constar que dentro de ese sobre se encuentra la última voluntad del causante. ¿Sí? Ahora, ¿cómo lo revoca? Miren, quedándose con el notario el sobre. Si yo le reclamo, le solicito que me devuelva el sobre al notario, tácitamente eso de este tipo de testamento sería una revocación. ¿Sí? Este es un caso, una situación de revocación tácita. ¿Sí? Es una suerte de revocación tácita que concuerda con la forma como el actual código sustantivo, derecho sustantivo, al señalar que queda en poder del notario. Hay que tener en cuenta ello. Estableciendo lo que también comentamos del artículo 700 del Código Sustantivo. Del Código Sustantivo. Obligación que no contenía el Código derogado. ¿Y el anterior código de qué año fue? ¿Quién me dice? ¿De qué año? ¿Quién me dice?
Tenemos el código del 84. Antes del 84, ¿qué código tuvimos? ¿Qué código tuvimos antes del 84? A ver, señoras y señores. El de 1936, ¿correcto? Sí. 1936. Muy agradecido, señorita. Perfecto, perfecto. Ahora, aquí ello no obsta para que este testamento pueda valer si es retirado e incluso abierto por el testador, ya no como testamento cerrado, sino como hológrafo, siempre que haya sido escrito, fechado y firmado por el propio testador. Pregunto, imaginemos que encuentran a una persona muerta y dentro de su habitación encuentran 8 sobres con 8 testamentos. ¿Sí? 8 sobres con 8 testamentos. Pregunto, ¿cuál es el que vale? El último, doctor, ¿Y cómo sabemos que es el último? por la fecha. Claro, perfecto. Una de las características es el tema, uno de los requisitos, elementos esenciales, es el tema de la fecha. El artículo 804 del Código Civil señala que el testamento hológrafo queda revocado si el testador lo rompe, lo destruye o inutiliza de cualquier otra manera. ¿Sí? Ya hemos visto el panorama de básicamente de la revocación. Ahora entraremos, o el testamento es un acto jurídico a la nulidad de testamento. Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna interrogante, chicos, chicas? No, doctor. Ok, ok. Vamos a ver en este momento. Vamos a ver nosotros en este momento la nulidad del testamento. Aquí hay que tener en cuenta específicamente, y no puede ser de otra forma, que el acto jurídico testamentario es discúlpenme, el acto jurídico testamentario, su propio nombre lo dice, es un acto jurídico. Y por lo cual hay que tomar en cuenta los requisitos también contemplados en el artículo 140 del Código Civil, ¿sí? Ver los requisitos de validez del artículo 140. Es así que a la letra el artículo 140 nos dice, el acto jurídico es la manifestación de voluntad destinada a crear, regular, modificar o extinguir relaciones jurídicas. Para su validez se requiere plena capacidad de ejercicio, ¿sí? Salvo las restricciones contempladas en la ley. Objeto física y jurídicamente posible, fin lícito, observancia de la forma prescrita bajo sanción de nulidad. Ahora, el testamento es y debe de responder a un acto que es totalmente libre, consciente, por lo que si el testamento es obtenido por violencia física, no producirá los efectos de esta institución. Asimismo, si el testamento responde a un consentimiento viciado, igualmente va a ser pasible de ser atacado para lograr su ineficacia. Por otro lado,
No quiere pasar. Ok. Podemos nosotros ver las clases de nulidad, ¿sí? Las clases de nulidad. Ahora, en primer lugar, que en las causales establecidas en el 219 no se establece que cuando el acto jurídico es nulo cuando falta la manifestación de voluntad de la gente, cuando su objeto es física o jurídicamente imposible o cuando sea indeterminable, cuando su fin sea lícito, cuando adolezca de simulación absoluta, cuando no revista la forma prescrita bajo sanción de nulidad, cuando la ley lo declare nulo y es también cuando es contrario al artículo quinto del título preliminar, salvo que la ley establezca de ser el caso sanción distinta. Y así como se tiene una nulidad absoluta, también se va a tener la nulidad, las causales de nulidad relativa. Es así que va a ser anulable, en primer lugar, teniendo en cuenta el 221 por capacidad de ejercicio restringida de la persona contemplada en los numerales del 1 al 8 del artículo 44, por vicio resultante de error, dolo, violencia o intimación, por simulación cuando el acto real que lo contiene perjudica el derecho del tercero y cuando la ley lo declare efectivamente anulable. Es así que nosotros tenemos que ver que el testamento nulo, en el caso de cuando adolece de defectos de forma por falta específicamente de la forma escrita, hay que considerar aquí que la forma escrita es una de las disposiciones fundamentalmente por excelencia debe de ser escrita. En nuestro ordenamiento no se admite, ejemplo, un testamento por audio y vídeo. No se admite esto dentro de nuestro ordenamiento. Y el 811 a la letra dice, el testamento es nulo de pleno derecho por defecto de forma si es infractorio de lo dispuesto en el artículo 695 o en su caso de los artículos 696, 99 y 707, salvo lo prescrito en el artículo 697. También puede darse en las circunstancias de que nosotros tenemos un testamento militar, tenemos un testamento marítimo, que son básicamente los testamentos especiales. He ahí que nos dice, los testamentos especiales son nulos de pleno derecho cuando falta la forma escrita, la firma del testador o de la persona autorizada para recibirlos. Son anulables en el caso del artículo 812.
es decir, por defectos de forma. También nos habla de la nulidad del testamento común en el artículo 8.14. Es nulo el testamento otorgado en común por dos o más personas. Aquí debemos de hacer una atingencia. A ver. No se puede, no se puede ya. A ver, voy a salir un momento de aquí para, para poder tener en cuenta una pizarra, una pizarra. Ok, nueva pizarra. Nosotros podemos tener aquí, ok, imaginemos una cosa es que si se emiten dos personas, conjugan su voluntad para redactar un testamento y beneficiar a X, ¿sí? En un documento. Otra cosa muy distinta es de que en un documento hayan dos voluntades. Esta primera persona beneficia a X y en el mismo documento otra beneficia a X. Miren que las dos voluntades son independientes. En el mismo documento puede ser, pero acá hay la confluencia de la concordancia de voluntades para beneficiar esto. Esto no se puede, ¿sí? Hay que tener muy en cuenta ello. Concuerda con ella la prohibición de aceptar o renunciar a una herencia futura que consagra el 678 y la nulidad en todo contrato sobre el derecho de suceder de los bienes de una persona que no ha muerto o cuya muerte se ignora, que determina el artículo 1401 del Código Civil. Y aquí hay que tener en cuenta lo que vimos en alguna oportunidad en la que están totalmente prohibidos los contratos sucesorios o los pactos sucesorios. ¿Sí? Hay que considerar también lo dispuesto en el artículo 722, en el cual básicamente se debe de tener en cuenta del testamento para que tenga validez en el Perú en cuanto a su forma, a los testamentos otorgados en otro país por los peruanos o los extranjeros ante funcionarios autorizados para ello. Y según las formalidades establecidas por la ley del respectivo país, se exceptúa expresamente el caso del testamento mancomunado, como hemos conversado. Hay, o sea, el testamento mancomunado que sea válido en otro país. En el de nosotros, no. Hay un caso de conversión en el cual el testamento nulo produce eficacias. Es el testamento secreto que, aunque sea nulo como tal, tenga los requisitos del testamento hológrafo. ¿Sí? Puede no haber cumplido unos requisitos, puede que no ha cumplido alguna formalidad, pero
puede valer como el hológrafo, que es muy simple. Ejemplo, el 703 nos dice, si el juez comprueba que la cubierta, estamos hablando del testamento cerrado, está deteriorada, de manera que haya sido posible el cambio del pliego que contiene el testamento, dispondrá que éste valga como hológrafo si reúne los requisitos señalados en la primera parte del artículo 707. Hay que tener muy, muy en cuenta ello. Por otro lado, también tenemos que ver en el caso de la nulidad, que el artículo 808 del Código Civil, específicamente en la segunda parte, establece que el testamento, cuando es anulable, y nos establece que es anulable el testamento en los casos de los menores de edad, salvo el caso establecido en el artículo 46. ¿Quién tiene la amabilidad de leer el 46, por favor? ¿Se acuerdan de la capacidad adquirida para determinados temas de derecho de familia? 46, que permite a una persona mayor de 16 años poder demandar alimentos, etc., etc., etc. ¿Alguien podría leer por ahí el 46, por favor? ¿Puedo leer, A profesor? ver, a ver. 46, doctor. Sí, 4, 6, acá está. Sí, por favor. Eh, Artículo 46. Supuestos para el cese de la incapacidad. Ajá. La incapacidad cesa a partir del nacimiento del hijo o hija únicamente para realizar los siguientes actos. Uno, inscribir el nacimiento y reconocer a sus hijos e hijas. 2, demandar por gastos de embarazo y parto. 3, demandar y ser parte en los procesos de tenencia, alimentos y régimen de visitas a favor de sus hijos e hijas. 4, demandar y ser parte en los procesos de filiación extramatrimonial de sus hijos e hijas. 5, celebrar conciliaciones extrajudiciales a favor de sus hijos e hijas. 6, solicitar su inscripción en el Registro Único de Identificación de Personas Naturales. Tramitar la excepción y obtener su documento nacional de identidad. 7, impugnar judicialmente la paternidad. Doctor, gracias. Ok, a usted, caballero. Un favor, ya que está ahí, puede leer el numeral 6, 7 y 9 del artículo 44. Sí, Dice, los comprendidos en los artículos 44, numerales 6, 7 y 9. Léalos, por numerales, favor. 6. numerales del artículo 44, doctor. Así es, 6, 7 y 9. Numeral 6, los ebrios habituales. 7, los toxicómanos. 8, los que sufren pena que llevan anexa la interdicción civil. 9, las personas que se encuentren en estado de coma siempre que no hubiera designado un apoyo con anterioridad. Ok, muy agradecido. En base a la voluntad de ya considerable, pues que hay una afectación del acto jurídico. El tema, muchas gracias, doctor. El tema, este tema de los legados hemos visto. Pregunto, ¿a quién se otorga legados? ¿A quién se otorga legados? ¿A quién se puede otorgar un legado? A ver, ¿a quién podría otorgarle un legado?
A ver, Cualquier tercero, doctor, que no sea heredero forzoso. me claro, pero yo podría ya a cualquier tercero, sí, específicamente a cualquier persona podría otorgarle un legado. Ahora, yo podría, tengo hijos, tengo cónyuge, podría entregarle todo mi patrimonio en legado a mi mejor amiga, por decirles. Sí, no, ¿por qué? No, doctor. ¿Por qué no? Mm, Creo que solo se puede disponer de un tercio de los bienes. De un tercio. ¿Segura nada más que de un tercio? Mm, Cuando es a los herederos forzosos, hijos y Claro, cónyuges. claro. El legado, se puede otorgar legado, ojo, y acuérdense muy bien, porque ya hicimos en la parte introductoria de sucesiones, cuáles son los puntos que se deben de tener en cuenta. Número uno, yo puedo otorgar legados sin afectar la legítima. Y la legítima, ¿a favor de quién va? De los legitimarios. ¿Y quiénes son los legitimarios? Los herederos forzosos. ¿Sí? Hay que tener muy en cuenta eso. Si tengo descendientes, puedo otorgar en legados hasta un tercio. Si tengo ascendientes, hasta un medio. Y si tengo cónyuge o conviviente, ¿cuánto podría entregar en legado? A ver, si tengo cónyuge, ¿cuándo podría otorgar en legado como máximo? A ver, ideas. Si tengo cónyuge, ¿cuánto podría otorgar como legado, como máximo? Señores, la próxima semana es el examen. Un tercio, doctor, siempre. Claro, se le aplica la misma regla que para los hijos. Se le aplica la misma regla que para los hijos. ¿Sí? Tengamos en cuenta ello. Damos un intermedio de 5 minutos, chicos, y retornamos. Antes de ir al intermedio de 5 minutos, ¿alguna pregunta, algún interrogante? Chicos, chicas, ¿alguna pregunta, algún interrogante? A ver, vamos 5 minutos y retornamos. Doctor, disculpe lo de mi tercera nota que no está arriba, pero no A me la ha ver, subido, por yo lo favor. veo, yo lo veo, yo lo veo. Gracias, Jesús ¿Ya? No Espinosa, se preocupe. gracias. A ver.
Ok, señores, ¿se me escucha, por favor? ¿Se me escucha? ¿Se me Se escucha, escucha? doctor. Ya. Se escucha. Recomendación. ¿Y por qué les digo esta recomendación? Porque me preocupa que la próxima sesión es el examen final y les haga alguna pregunta de cuánto se puede otorgar por el legado y no contesten. Recomendación, revisen la clase introductoria que se hizo hasta en 2 oportunidades de sus sesiones, porque eso los va a ayudar a ubicarse rápidamente. Revísenla, por favor, eso es vital, o si no, vamos a tener problemas en el final. Bueno, continuamos. El término legado proviene de la voz latina de legare y proviene de lex, con la que se atribuye al testador la condición de legislador doméstico, toda vez que efectuaba la designación de sus sucesores universales y particulares. Ruggiero Roberto nos dice que el legado es toda disposición que no atribuye la calidad de heredero, o sea, toda disposición a título particular, cualquiera que sea su contenido, que constituye una disminución de la herencia. Ejemplo, eh, Isabel Pantoja, que su hermana, No se le escuchó, doctor. ok, vuelvo, a ver, permítame. Ahora, la pregunta es, espérese, ya estamos conectados. ¿Escucha? Un poco entrecortado, doctor. Ahora sí. Sí, La pregunta es, Isabel Pantoja, ¿qué era de Juan Gabriel? Una amistad solamente. Ya, perfecto. Entonces no era familia. ¿Sí? Eh, Juan Gabriel le dejó una casa a ella y esa casa tenía la calidad de legado. Tenía la calidad de legado. Le dejó una casa en calidad de legado a ella. ¿Sí? Hay que tener muy en cuenta. ¿Cuáles son las características o caracteres del legado? En primer lugar, hay que tener en cuenta que es un acto de liberalidad. Y esta, al tratar de las donaciones, que hemos dicho que los actos de liberalidad pueden ser inter vivos o mortis causa, según tenga básicamente efecto. Aquí nosotros tenemos que ver que el primero va a estar referido al contrato de donación que nuestro código legisla en el libro de las fuentes de las obligaciones y el segundo, el legado que está tratado el libro de sucesiones, ¿sí? Entonces, la donación es un acto de liberalidad inter vivos y el legado es mortis causa. Va a ser voluntario, ya que no hay norma legal ni puede haber contrato que obligue a otorgar legados en favor de determinadas personas. Este en sí va a ser un acto eminentemente voluntario que el testador puede o no realizar. No está obligado a ello. Por otro lado,
es con cargo a la cuota de libre disposición. ¿Sí? Y la cuota de libre disposición, miren la pregunta que le voy a hacer, ¿de qué depende que sea más o menos la cuota de libre disposición? Vuelvo a preguntar, ¿de qué depende de que la cuota de libre disposición sea mayor o menor? Si tiene herederos forzosos o no. Si tiene herederos forzosos, ya ¿Y en qué tiene, pero grado, ¿de qué? pues? Claro, claro. No, no, no grado, sino qué orden sucesorio. Y si no tengo herederos forzosos. Ejemplo, si tengo herederos forzosos de primer orden, tengo lo mínimo, un tercio. Si tengo de segundo orden, tengo dos tercios. Y si no tengo herederos, discúlpeme, si es heredero forzoso de segundo orden, tengo un medio o la mitad. Y si no tengo herederos forzosos, tengo para disponer del 100%. Es el legado básicamente en favor de cualquier beneficiario. El favorecido por el legado puede ser heredero forzoso, heredero legal no forzoso, heredero voluntario o no heredero, o sea, cualquier persona. Oye, hay el principio de igualdad, pero yo considero que mi hijo mayor debe de recibir mucho más que el resto, porque es el único que trabaja y ha ayudado a generar el patrimonio que hoy por hoy tenemos. En todo caso, yo lo beneficio haciendo uso de mi parte de libre disponibilidad o libre disposición con un mayor patrimonio hereditario. El beneficiario debe de ser persona cierta. El único requisito que exige es que recaiga en una persona cierta, a excepción del caso delegado a favor de los pobres o para fines culturales, religiosos, que se analizará y el beneficiario no está incluido en las causales de exclusión que nosotros hemos visto. Por otro lado, también es útil para retribuir favores o como acto de también de agradecimiento. Este es el fundamento social y moral para comprenderlo cabalmente. Hugo Grocio nos decía, reproduce los pensamientos de Aristóteles, Cicerón, coincidiendo estos en que es mejor devolver un favor a aquel que hizo el bien que hacer beneficiario al amigo, que ningún deber es el más necesario que devolver el favor y que ninguna cosa resulta tan contra el deber que no devolver lo que hemos recibido o lo recibido. Es solamente otorgado por testamento. Ejemplo, y resalten esto, nunca podríamos tener un legatario, nunca podríamos tener el uso de la parte de libre disponibilidad de libre disposición si es que no es por testamento. Yo no podría tener un legatario en una sucesión intestada. Es totalmente imposible ello, porque pregunto, ¿cuál es la lógica de la ley? Para la sucesión intestada, ¿quién me dice? ¿Cuál es la lógica de la ley para la sucesión intestada? A ver, chicos, chicas. Que no haya dejado pues, legado o herencia escrita. En la sucesión Porque intestada no podríamos hablar, ya hemos conversado de legado, sino la lógica de la ley para la sucesión intestada es quien no es familia no hereda. En la sucesión intestada van a beneficiarse nada más
los herederos forzosos o, en ausencia de forzosos, los legales o voluntarios. Debe de recaer en una cosa cierta, es decir, verdaderas, seguras, indubitables. Estas podrían ser determinadas, o sea, distinguidas, señaladas o indeterminadas. Cuando se trata de las primeras y del testador no es propietario de todo el bien, el legado deberá entenderse solo respecto a la parte o el derecho que le corresponde. Esta norma estaba implícita en el Código del 36. También, a ver, su aceptación es total e incondicional e inmediata. Así lo dispone el 73 al hacer la remisión al artículo 677. En el 773 prescribe. Es aplicable al legado la disposición del artículo 677. Y el 677 nos dice, la aceptación y la renuncia de la herencia no pueden ser parciales, condicionales ni a término. Ambas son irrevocables y sus efectos se retrotraen al momento de la apertura de la sucesión. Formalidades de legado solo y únicamente se instituye por testamento. ¿Sí? Cualquier clase de testamento aceptado por nuestra legislación. Oye, ¿puedo otorgar por testamento hológrafo? Sí. Cerrado, sí. Por escritura pública, sí. Marítimo, sí. Militar, también. ¿Sí? Debemos de tener en cuenta que eso se da en base a un testamento y nada más. Clase de legado. De bien determinado. Cuando en el testamento se señala el bien legado a la persona beneficiaria. Oye, bien determinado, le otorgo a usted una casa, un carro, un terreno, dependiendo de las circunstancias. El legatario adquiere el bien en el estado que se halle a la muerte del testador. Desde ese momento le corresponden los frutos del bien legado y asume el riesgo de su pérdida o deterioro, salvo que haya dolo o culpa por parte de quien lo tuviera en su poder. Artículo 769 del Código Sustantivo. Legado de bien indeterminado. Aquí hay que tener en cuenta que cuando en el testamento no se señale el bien que se otorga en legado. Si el bien mueble es indeterminado, el encargado de pagar el legado cumplirá con dar un bien que no sea de calidad inferior ni superior a aquel, debiendo tener en consideración la parte que dispone de la herencia y de las necesidades del legatario. Ejemplo de bien indeterminado. Puede ser de otro cuando el causante dice, dejo el 30% de mi propiedad, una cosa así, ¿no? Porcentaje. No. Entonces, ¿y cuál sería el 30%? Pero si hay un bien determinado, ¿sí? Si deja en dinero y tenemos dinero en el banco, ya se sabe que va a recibir dinero. Ahora, imaginemos. Dice, yo le voy a legar a mi mejor amiga un caballo. Le doy en legado. Ahora, en su establo, esta persona tiene 20 caballos. ¿Cuál le doy? ¿Sí? Ahora, sabemos el género aquí, pero no. Oye, puede ser un caballo de paso, un caballo de carrera, ¿sí? Dependiendo de las circunstancias.
Ahora, oye, a mi mejor amiga le voy a legar un automóvil y en mi playa de estacionamiento tengo 20 automóviles. ¿Cuál le corresponderá? ¿Sí? Hay en todo caso ni mayor ni superior, entonces va a ser un término medio, medio. El testador lega un bien que está grabado por derechos reales de garantía como la hipoteca, la garantía mobiliaria, anticresis. El bien pasará al legatario con los gravámenes que tuviera, con la afectación que se tuviera. Hay que tener muy, muy en cuenta ello. Ahora, nosotros lo conversábamos en la parte introductoria. ¿Qué tipos de sucesiones admite nuestro ordenamiento? Testada e intestada. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Y la confluencia de los dos cómo se denomina? A ver, Sucesión mixta. sucesión mixta. Perfecto. Tenemos la testada, la intestada y la mixta. ¿Sí? Testada e intestada y mixta. Debemos de tener muy en cuenta. ¿Ya? Ahora, ya hemos visto nosotros básicamente la sucesión testamentaria, las instituciones básicas. Ahora, lo que debemos de tener en cuenta, miren que se lo estoy resaltando, nada más en la sucesión intestada podría entrar un legatario. Sí, no. A ver, a ver, podría otorgar un legado en mi sucesión intestada. Vamos, señores. Doctor, creo que mencionó que no se podría dado que se tiene No, testa, ¿por qué no? eh, porque usted mencionó que debe estar, digamos, solo los herederos forzosos. Claro, ¿cuál es la lógica de la ley en la sucesión intestada? Acuérdense, quien no es familia no hereda. Si no tengo la condición de familia, de herederos forzosos o los voluntarios o legales que se denominan, no voy a poder entrar en la sucesión intestada. No se olvide. Llamada también sucesión legal, herencia legal, legítima op-up intestada, es aquella que se defiere por ministerio de la ley, tanto por no existir testamento o cuando se tiene, este no contiene las instituciones de heredero o es ineficaz el que contenía. Incluye caso de nulidad, caducidad, revocación. Por ejemplo, ¿qué pasa
Si Juan otorga un testamento y en ese testamento, ¿sí? Eh, no hay la institución de heredero, no ordena su patrimonio. Pregunto, ¿ese testamento vale o no vale? A ver, a ver. En un testamento yo no he ordenado mi patrimonio hereditario, no lo he dividido, no entre mis herederos. Pregunto, ¿ese testamento vale o no vale? Pero doctor, en eso no entraría la intestada donde va a separar según la ley cuánto por ciento tiene que tocar a cada heredero forzoso o según su orden. ¿Ya? No, pues, pero usted tiene razón, pero yo le estoy diciendo, hay un testamento en la que no he dispuesto de mi patrimonio, no lo he dividido, no le he dicho a mi hijo le corresponde esto, a mi persona. ¿Ese testamento vale o no vale? Pensemos, señores, ya se viene el final. Creo que no A valdría, ver, creo que no valdría, no, doctor, porque el ¿No vale? testamento es para ordenar la sucesión, no para ya. dejar más problema, ¿no? Ojo, acuérdense, los testamentos son para disponer del patrimonio hereditario o, en su defecto, también para hacer disposiciones de carácter personal. Me explico. Hoy en el testamento reconocí a un menor de edad como mi hijo. ¿Ese testamento vale o no vale? Sí, Otro, doctor. nombré, asigné un curador para mi hijo mayor de edad declarado incapaz. ¿Vale o no vale? Sí, vale, doctor. Oye, ante la eventualidad que muera mi esposa y quien habla, estoy designando un tutor para mi menor hijo. Claro que vale. Ojo, hay disposiciones de carácter patrimonial en el testamento o disposiciones de carácter extrapatrimonial. No se ciñan nada más a lo patrimonial. Hay que tenerlo muy en cuenta, ¿eh? ¿Estamos? ¿Y va a tener pleno valor? Claro que sí, va a tener pleno valor también. ¿Ya? Ténganlo presente. La próxima semana es el examen, chicos. Revisen ustedes la clase introductoria que tratamos nosotros antes de sus sesiones. Fuentes. Tal como ya se ha dejado establecido, el proceso hereditario tiene dos fuentes principales en las que derivan las diversas formas en las que la masa hereditaria del causante se transmite. La voluntad y la ley. ¿Sí? De la voluntad que emana la sucesión testada que se difiere por la propia voluntad del testador, voluntad que se difiere en prerrogativas que la ley otorga al causante, pero dentro de los parámetros de la igualdad fijado por la ley. La ley como fuente de convocatoria a los sucesores, caso en el cual esta sucesión toma el nombre de sucesión intestada, en donde los llamados a la herencia los va a hacer la ley. Casos en que se produce la sucesión intestada. Uno, cuando el causante muere sin dejar testamentos o el que otorgó fue declarado nulo, total o parcialmente fue revocado o caducó por falta de comprobación judicial o se declara inválida la desheredación.
Cuando el testamento no contiene institución de herederos o se ha declarado la caducidad o invalidez de las disposiciones que lo contenían, la caducidad es una figura jurídica por la cual se extingue el derecho y la acción. Cuando el heredero forzoso muere antes que el testador renuncia a la herencia o la pierde por indignidad o desheredación y no tiene descendientes. Otro, cuando el heredero voluntario o legatario mueren antes de que el testador o por no haber cumplido la condición puesta por este o por renuncia o por haberse declarado indigno a los sucesores sin designarse sustituto. Y por último, cuando el testador que no tiene herederos forzosos o voluntarios instituidos en el testamento no ha dispuesto de todos sus bienes en legados, en cuyo caso la sucesión legal solo funciona con respecto a los bienes que no dispuso, es decir, habría una sucesión mixta. Ya nosotros hemos conversado en la parte introductoria sobre los órdenes sucesorios. Esto ya lo hemos hecho, sin perjuicio de ello, vamos a volver a desarrollar. Su fundamento legal lo encontramos en el artículo 816 del Código Sustantivo y según lo estrictamente señalado en el artículo 236 del mismo cuerpo legal respecto a los alcances del parentesco, notándose cambios trascendentales frente a lo establecido en el Código Civil de 1936, ya derogado. En todo caso, son herederos de primer orden, los hijos y demás descendientes de línea recta descendente. No hay distinción alguna respecto de la naturaleza de la filiación o del parentesco. Ejemplo, puede ser hijo matrimonial, puede ser hijo extramatrimonial, puede ser hijo adoptivo, puede ser hijo reconocido o declarado mediante sentencia, etc., etc. De segundo orden, los padres y demás ascendientes en línea recta ascendente. Tercer orden, el o la cónyuge o en su caso el integrante sobreviniente de la unión de hecho. Concurren con los herederos de los dos primeros órdenes sucesores. Ejemplo, hay padres del causante, hereda con los padres. Hay hijos del causante, hereda con los hijos. Cuarto orden, los parientes colaterales del segundo grado de consanguinidad. ¿Quiénes son los del segundo grado? ¿Quién me dice? Los parientes colaterales del... A Lo escuché ver, entrecortado, doctor. ok, hablo más despacio. Pregunto, ¿quiénes son los herederos, los parientes colaterales de segundo grado de consanguinidad? Hermanos. Los hermanos. Claro, los hermanos del causante. Los hermanos del causante, miren, son parientes colaterales de segundo grado. Pero miren, estos tienen cuarto orden hereditario. Cuarto orden hereditario. Quinto orden, los parientes colaterales de tercer grado de consanguinidad. Los tíos, los sobrinos y por último lo de sexto orden, los parientes colaterales de cuarto grado de consanguinidad, primos hermanos, tíos abuelos y sobrinos nietos. Y sobrinos nietos.
Características de la sucesión intestada o ab intestato. Los caracteres de la sucesión legítima surgen de la misma definición y van a ser los siguientes. Es una sucesión hereditaria, el sucesor siempre es un heredero. No va a haber legatarios. ¿Sí? Se sucede solo por vínculo de parentesco consanguíneo dentro de los grados establecidos en la ley. Pregunto aquí, ¿qué órdenes hereditarios, sí? ¿Qué órdenes hereditarios pueden entrar a recibir patrimonio hereditario vía sucesión intestada? A ver, Hasta el cuarto grado, creo, doctor. cuarto grado, perfecto. Ojo, es una sucesión que se difiere por ministerio de la ley sin declaración de voluntad de ninguna persona. ¿Sí? Ahora, ¿y por qué no se ha designado ninguna persona? Porque si se hubiera designado alguna persona como heredero, se hubiera hecho un testamento, pero ese testamento no hay. Aquí entra la ley para suplir la voluntad de la parte. Es una sucesión supletoria de la testamentaria, porque mientras el testador, sí, haya previsto el destino de su patrimonio en testamento válido, no actúa el sistema de sucesión legal. Permítame que no está, a ver, permítame un ratito que no está pasando. A ver. Ahora sí. La sucesión intestada se puede ver tanto en la vía notarial como a nivel judicial. ¿Sí? Tanto en la vía notarial como en la vía judicial.
La sucesión se da principalmente cuando el causante no ha procedido a regular su sucesión posterior a su muerte por medio de testamento. Aquí existen también casos distintos en los que procede este tipo de sucesión. En todos ellos es de suma importancia el poder determinar quiénes sucederán al causante, quiénes son los beneficiarios de ese patrimonio hereditario. En caso de que se escoja la vía notarial, es preciso que haya consentimiento unánime entre los interesados. Pregunto, ¿qué pasa si no hay consentimiento unánime? ¿Qué pasa si no hay consentimiento unánime? ¿Qué implica ello? Recurre a la vía judicial, un proceso de Pero, conocimiento. perfecto, eso está ya. Pero ¿qué implica que no haya consentimiento unánime? A ver, ¿qué implica que no haya consentimiento unánime? A ver. Si no hay consentimiento unánime, implica que hay pugna, hay un conflicto de intereses, ¿sí? Y si hay un conflicto de intereses, pregunto, ¿lo puede ventilar el notario? No, doctor. No, doctor. No, claro, porque el único que puede solucionar un conflicto de intereses, sí, es el juez. El notario nada más podría ventilar o tratar asuntos no contenciosos, es decir, donde no hay litis, no hay pugna, no hay intereses contrapuestos. Se procede a solicitar la sucesión intestada cuando el causante muere sin dejar testamento, como conversábamos, el que otorgó ha sido declarado nulo total o parcialmente, ha caducado por falta de comprobación judicial o se declara inválida la desheredación. El testamento no contiene institución de heredero o se ha declarado la caducidad o invalidez de la disposición que lo instituye. En este está el ejemplo que le dije, ¿qué pasa si no ha distribuido el patrimonio, no ha ordenado su patrimonio? ¿Vale? Claro que sí vale, pero la distribución del patrimonio se va a ir vía sucesión intestada. Es decir, dentro de esta persona tendríamos una sucesión mixta. Ahora, por otro lado, el heredero forzoso muere antes que el testador renuncia a la herencia o la pierde por indignidad o desheredación y no tiene descendientes. El heredero voluntario legatario muere antes que el testador o por no haber cumplido la condición establecida por este o por renuncia o por haberse declarado indigno a estos sucesores sin sustitutos designados. El testador que no tiene herederos forzosos o voluntarios instituidos en testamento no ha dispuesto de todos sus bienes en legados, en cuyo caso la sucesión legal solo funciona respecto de los bienes de los que no dispuso. El procedimiento, lo primero que va a haber, una anotación preventiva, el notario mandará se extienda anotación preventiva de la solicitud y eso donde se hace en registros. Esta anotación preventiva tiene el carácter de declarativo, más no de constitutivo. Lo que quiere decir es que no existe obligatoriedad de inscribirse en el registro de sucesión intestada la anotación preventiva y por ende menos será exigible la inscripción de la sucesión intestada definitiva. Sin embargo, existe la inclinación en la población en preferir invertir en el costo de las tasas registrales para inscribir esa sucesión en el registro respectivo.
ya que a consecuencia de ello la inscripción gozará de publicidad y de oponibilidad erga omnes. La publicación, asimismo, se mandará a publicar en un aviso contenido en un extracto de la solicitud por una sola vez en el diario oficial y en otro de amplia circulación del lugar donde se realiza el trámite. Y a falta de diario en dicho lugar, en el de la localidad más próximo. También notificará a los presuntos herederos. En caso de herencia vacante, notificará a la sociedad de beneficencia pública o a falta de esta a la Junta de Participación Social en ambos casos del lugar del último domicilio del causante del país o de la sociedad de beneficencia pública de Lima Metropolitana si estuvo domiciliado en el extranjero. Inclusión de otros herederos. Miren, después de la publicación de la publicidad, transcurridos 15 días útiles desde la publicación del último aviso, el que se considerará heredero puede apersonarse acreditando su calidad de tal con cualquiera de los siguientes documentos: copia certificada de la partida o acta correspondiente, instrumento público que contenga el reconocimiento, declaración judicial de filiación. El notario lo pondrá en conocimiento de los solicitantes si transcurrido 10 días útiles no media oposición, el notario lo incluirá en su declaración y en el tenor del acta correspondiente. De mediar oposición, siguiendo lo dispuesto en el artículo 6, se suspende la actuación y se remite lo actuado al juez correspondiente. Protocolización, transcurrido 15 días útiles desde la publicación del último aviso, el notario procederá a la protocolización de los actuados básicamente extendiendo un acta que declare herederos del causante a quienes hubieren acreditado su derecho. Inscripciones de la sucesión. Una vez declarados los herederos, el notario remitirá partes al registro de sucesión intestada del lugar donde se ha seguido el trámite y a los registros donde el causante tenga bienes o derechos inscritos a fin de que se inscriba básicamente la sucesión. Esta inscripción se efectuará en el registro de personas naturales, registro de sucesión intestada antes, denominado declaratoria de herederos. Al igual que la anotación preventiva, es la inscripción declarativa, más no constitutiva, toda vez que nace fuera del registro. También, como hemos conversado en la parte introductoria, se puede dar la sucesión intestada en la vía judicial. Esto se va a encontrar en la parte sección sexta de proceso no contencioso del Código Procesal Civil, artículo 749, inciso numeral 10, y en los artículos 830 al 840 del mismo Código. Procedencia, según el 830 del Código Procesal Civil, en los casos no previstos en el artículo 815 del Código Civil, cualquier interesado puede solicitar el inicio del proceso sucesorio. Cuando se trata del interés de incapaces sin representante, puede aquí solicitarlo el Ministerio Público. Indivisión sucesoria. La indivisión sucesoria va a estar referida a una unidad, comunidad o también falta de división. Las acepciones que se usan son de copropiedad, codomino entre dos o más personas, comunidad de bienes y en el plano de la herencia se llama así situación provisional en que se mantiene el patrimonio hereditario sin partir.
La indivisión tiene una connotación de propiedad colectiva, así, a la luz de la norma vigente, los sucesores resultan propietarios pro indiviso de los bienes comunes de la herencia en proporción a la parte que tenga derecho, llamándose a ello condómino. La indivisión termina siendo forzosa por cuanto es impuesta a los sucesores, a quienes ni siquiera se les consulta, y también temporal transitoria, pues en cualquier momento puede terminar cuando uno de los sucesores lo solicite vía partición de la masa hereditaria. El condómino o codómino, para que exista condómino, se requiere cuando menos pluralidad de sujetos, unidad de objeto, que ninguno de los condóminos debe tener una parte material determinada en el objeto, ni atribuirse un derecho exclusivo sobre ninguna porción de la cosa, que debe de recaer sobre una cosa. El condominio también puede originarse por contrato, por mandato de la ley o también mediante testamentos. Podemos tener también clases de indivisión sucesoria. Forzosas son aquellas que existen por mandato de la ley, como el caso de los bienes comunes que constituyen las sociedades gananciales o los bienes del patrimonio familiar, o por la naturaleza de las cosas que son indivisibles. Ejemplo, los servicios comunes, áreas comunes, las propiedades horizontales, ¿sí? Las paredes. Voluntarias, esta indivisión surge no por mandato de la ley o por la naturaleza de las cosas o de las características de las instituciones, sino como un acuerdo que responde a la conveniencia de los sucesores o a una iniciativa del causante. Son aquellas que pueden ser hechas por voluntad del testador o convenidas por los herederos. Si es efectuada por el testador, esta se da en base al 846 del Código Sustantivo. Esta puede establecer la indivisión de cualquier empresa comprendida en la herencia hasta por un plazo de 4 años, sin perjuicio de que los herederos se distribuyan normalmente las utilidades. Las explotaciones agrícolas y ganaderas se regirán por la ley de la materia. Esta indivisión solo puede ser establecida por el causante en forma testamentaria, es que no cabe establecerla por documento público o privado. No se le permite al causante establecer indivisión de toda la herencia, sino que debe circunscribirse a una empresa que es parte integrante de la herencia. También hay la indivisión efectuada por los herederos. Ellos están autorizados por el Código Sustantivo para que puedan pactar la indivisión total o parcial de la herencia hasta por un plazo de 4 años, susceptibles de renovación en forma indefinida. La indivisión no tiene por qué limitarse a un bien de la herencia, sino que esta indivisión puede comprenderse toda la herencia. El plazo de 4 años puede ser renovado por otro término, sin embargo, no es un plazo fijo, ya que si sobreviniera circunstancias graves, cualquier sucesor podría pedirle al juez que autorice básicamente la partición. Casos especiales, ¿sí? De la indivisión sucesoria. En primer lugar, se puede tener el caso del patrimonio familiar. Aquí consiste en afectar la casa habitación de la familia o el predio destinado a la agricultura, artesanía, la industria o el comercio, al disfrute de los cónyuges, los hijos y otros ascendientes menores o incapaces, los padres y otros ascendientes que se encuentren en estado de necesidad, y los hermanos menores o incapaces del constituyente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 489 y 494 del Código Sustantivo. Tiene la condición de inembargable, inalienable e intransmisible por herencia, lo que constituye el patrimonio familiar.
La indivisión va a terminar con la extinción del patrimonio familiar, en la cual se encuentra regulado en el 499, declarada por el juez en los siguientes puntos o casos. Número uno, todos los beneficiarios dejan de ser tales cuando sin autorización del juez los beneficiarios dejan de habitar en la vivienda o el trabajo, el predio durante un año continuo. Cuando, habiendo necesidad o mediado circunstancia grave, el juez ha pedido a los beneficiarios lo declaren extinguido cuando el inmueble fuera expropiado y transcurrido un año no se hubiera constituido, promovido la condición de un nuevo patrimonio. Derecho de habitación del cónyuge. El cónyuge tiene un derecho de habitación en forma vitalicia y gratuita sobre la casa habitación en que existió el hogar conyugal, conforme prescribe el 731 del Código Sustantivo. Acá se debe de tener muy en cuenta que la casa habitación está afectada por este derecho, tiene la condición legal de patrimonio. También uno de los derechos beneficiarios, ¿sí?, del cónyuge, aquí debe de considerarse, debe de tenerse en cuenta ello, ¿sí? En primer lugar, se refiere a que el cónyuge puede optar el usufructo de la tercera parte, ¿sí?, de la herencia, tal como lo prevé el 823 del Código Civil, ¿sí? Nosotros conversábamos en su oportunidad que la cónyuge era considerado como la heredera privilegiada, ¿sí? ¿Sí? Debe de tenerse muy en cuenta ello, ¿sí? Ahora, en esto hace indivisible pues el bien cuando ella hace uso del usufructo. Como se ha explicado, al tratar de la sucesión del cónyuge, esta puede optar por el usufructo de la tercera parte de la herencia, siempre que no ejerza el derecho de habitación citado, tal como lo prevé el 823 del mismo cuerpo legal. Con esto vamos terminando los efectos de la indivisión sucesoria. En los casos de indivisión se pagará la porción de los herederos que no la acepten según el 849 del Código Sustantivo. Este debe de aplicarse tanto a la indivisión que impone el testador como a aquella que es convenida por los herederos, a diferencia de uno análogo en el Código derogado. En los casos que se han planteado en la copropiedad se extingue de acuerdo a lo dispuesto al 992 del Código Civil, básicamente por las siguientes razones, y que la debemos de tener muy en cuenta. En primer lugar, la división y partición del bien común, ¿sí? Ahí se pone fin. Reunión de todas las cuotas, partes en un solo propietario. Ejemplo, somos 4 hermanos, a mis otros 3 hermanos yo le compro su parte, bueno, ya se terminó la indivisión. Destrucción total o pérdida del bien. Enajenación del bien a un tercero. Los 4 herederos le venden a una tercera persona, se terminó la indivisión, porque se han concentrado en una sola persona, que es el tercero que ha comprado este bien. Pérdida del derecho de propiedad de los copropietarios, ¿sí? Un inquilino estaba viviendo, si esta persona a las finales, pues nosotros los herederos
han abandonado el bien y otro lo adquiere por prescripción. ¿Sí? Hay que tener muy en cuenta ello. Y mientras que la herencia permanezca indivisa, será administrada por el albacea. ¿Sí? Por el albacea. Aquí, si lo hubiera, o por el apoderado común nombrado por todos los herederos o por un administrador judicial. Sin embargo, la indivisión surtirá efecto frente a terceros desde que es inscrita en los registros correspondientes por la publicidad, ¿sí? Que es oponible contra todos los, contra todos y cada una de las personas. Ahora, hay que tener en cuenta algo, específicamente que la indivisión, ¿sí? Tiene sus peculiaridades por las que puede llegar a su fin. Esta parte de partición sucesoria, ¿sí? Es lo contrario a la indivisión y no va a entrar por si acaso la partición en el examen final. ¿Sí? Desde ya les digo. Por eso vamos a hacer una explicación, se queda el PPT para que ustedes lo puedan ver con tranquilidad. Acá va a ser el reparto de la masa hereditaria. Ejemplo, oye, tienes una casa de 4 pisos, hacemos la partición, ¿sí? De ese bien. Hacemos la partición, de repente la independización de cada uno de los pisos y a cada uno se adjudica. Aquí debe de tenerse en cuenta que es la división de los bienes de la herencia entre todos los sucesores a quienes se le entrega los bienes en cancelación de su cuota hereditaria, es decir, lo que le han dado, lo que le han otorgado y ello se debe de considerar y tener muy en cuenta. ¿Quiénes lo pueden solicitar? El causante, sí puede hacer la partición, los herederos y también los acreedores de cualquiera de los herederos. La división, la partición sucesoria, discúlpenme, no va a entrar al examen final, desde ya les digo. ¿Sí? Nos vamos a quedar hasta acá. Eh, preguntas, interrogantes, chicos, chicas. Daniela, ok, señorita Daniela del Carpio, la escuchamos. Doctor, sí, doctor, la delegada había preguntado si había subido la clase el 25 de mayo. Yo acabo de corroborar en mi aula virtual y no ha subido, doctor. A ver, deme un momento. Entonces, a ver, porque todos los que están allí, todas las que están allí, entonces después del examen no se agravó la clase. Ujú. Ahí sí tenemos un problema. Pero bueno, el PPT está, a ver, déjeme ver, clase recurrente. El PPT está y link de clases recurrentes. Acceder. Déjeme ver en este momento. No. Ujú. No, entonces al parecer no se ha grabado la sesión del 25. No se ha grabado la sesión del 25, pero como han asistido, tienen allí su PPT de lo que conversamos. De todas maneras, puede que se haya grabado, a ver, de repente en la computadora.